Oye, Cris, ¿por qué como humanos perdimos el rumbo? Ay, Carlos, porque en algún momento soltamos la brújula. Ah, ¿qué tipo de brújula? La astrología como herramienta de autoconocimiento. Y entonces, Pues tú preguntas, yo contesto. Hagamos un podcast. me late. Y si somos amor y vamos al amor, ¿cómo se llamaría? Hijos de Afrodita. Hola, hijos de Afrodita, ¿cómo están? Excelente día, excelente tarde, excelente noche. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Carlos. Hola a todos. Feliz otro viernes más de Hijos de Afrodita. Ya estamos casi llegando a la recta final de esta temporada número 3, en donde hemos hablado acerca de las casas y cómo es que afecta este entorno, esta escenografía, como tú decías, dentro de nuestra carta astral. Así es, cómo estos diferentes escenarios en este set, ¿no? En esta de nuestra película de vida, cómo va a interactuar con nosotros, como lo dijimos en el episodio número 1. Nuestro entorno va a marcar nuestra realidad. Y entonces, si no conocemos cuál es nuestro entorno, entendiéndose el entorno como nuestras casas astrológicas, pues difícilmente vamos a poder conocer nuestra realidad, en dónde estamos parados. No significa que es una sentencia. Nos podemos mover, nos podemos ir hacia otros lugares sabiendo que contamos con esa energía. Definitivamente, y en este episodio vamos a ver la casa número 6, 12, pero antes Sí. vamos a recordarles que Nepo es uno de nuestros patrocinadores oficiales. Muchísimas gracias, Nepo. Él está encargado de hacer ilustraciones, él es diseñador gráfico, ilustrador, y su trabajo consta de retomar cuestiones prehispánicas y también ya las cuestiones del zodiaco. A Nepo lo pueden encontrar en Facebook como Nepo, en Instagram como Nepo-ODG y en TikTok como Jesús Neponepo. Muchísimas gracias y vayan a seguirlo. Chequen todo su trabajo. Ahora sí, vámonos con la casa número 6. Vamos. A ver, la casa 6 es la casa que está regida originalmente por Virgo. Recuerden que ya lo dijimos desde el episodio 1. Cada casa tiene su regente, su patrono, su señor feudal, que es dueño de esa casa. Sí. Por el ascendente se nos va a mover la carta astral a cada quien, pero la energía del regente va a estar. Entonces la casa 6 de Virgo, ¿qué significa? La salud y el servicio. A ver, la casa 1 es Aries, ya nací. La casa 2, Tauro, tengo un cuerpo y necesito de la materia. Casa 3, Géminis, ¿cómo me comunico? Casa 4, Cáncer, ¿qué siento? Casa 5, Leo, la autoexpresión. Ahora, la casa 6 es, ok, si ya me di cuenta de todo esto, pero ¿qué hago con todo? ¿Cómo cuido la salud? Y es la salud mental, la física, la espiritual. Entonces ya voy conectando la emocional, ahí voy conectando todo. Y el servicio, aquí entiéndase como servicio lo que hago cotidianamente en mi día a día. La capacidad que yo tenga o no de generar hábitos y rutina, porque eso es lo que le gusta a Virgo, ¿no? Es una energía de mucho hábito y rutina, de mucho perfeccionismo, de muy crítica. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Pues me va a decir mucho. Ahora, como en la casa de la salud, también tiene que ver qué tipo de medicina me va a funcionar mejor. Ay, eso no lo sabía. Claro, porque si yo no tengo la carta volteada y tengo a Piscis en la casa 6 y tengo a Virgo en la casa 12, obviamente no es una energía cómoda. Pero bueno, se complementan como tal, pero entonces va a ser una persona que va a preferir la medicina alternativa. Entiéndase herbolaria, aceites esenciales, acupuntura, homeopatía, porque es una parte más pisciana. Ok, ahora, son también personas, y esto lo digo en base a la amplia experiencia que ya tengo, que personas que tengan a la casa 6 podría ser Escorpio, o pudiera ser en Piscis, sobre todo, van a ser personas que van a ser alérgicos frecuentemente a medicamentos o a comida o a algo. ¿Por qué?
porque si a Piscis no le gusta estar encarnado, Ok. pero Virgo sí, Virgo forma como entra la salud y lo que hago cotidianamente entra el cuerpo, ¿no? Porque es tierra. Entonces es como, me siento como atorada en un cuerpo que no quisiera, ¿no? Estas son personas que padecen de muchísimas alergias respiratorias, porque recordemos que a Virgo lo rige Mercurio, Ajá. que tiene que ver con que es aire, Sí. que tiene que ver con las vías aéreas también. Entonces, es interesante rascar por ahí, Mucho. ¿no? Ahora también, por ejemplo, nos va a determinar mucho qué planeta tenemos ahí. Si hay personas que tienen un planeta más restrictivo, o como se usaba en la astrología antigua, maléfico, ¿no? Que sería Marte o Saturno, pues entonces ahí hay que observar, ¿no? Que podamos tener justo lo que te pide Virgo, un orden, una rutina para poder cuidar nuestro cuerpo físico, nuestra salud, y también en la parte laboral. Aquí entra el trabajo, porque es lo que hacemos día con día, pero no nada más vamos a trabajar, también nos levantamos, nos bañamos, nos desayunamos, porque recuerden que Virgo es un signo pulcro, le gusta la limpieza, le gusta el orden, entonces por eso empiezas ya a vincular todas estas energías. Entonces, pero se queda muy aquí y en el ahora, en el tener que hacer, ¿no? Es un signo, es una casa, como entra en la salud, el servicio. También ahí depende de lo que tengas ahí, tienes facultades para la medicina. Pero ojo, puede ser medicina alternativa o medicina alópata. Ajá. Es bien interesante. Fíjate que, recordando mi carta, yo tengo mi casa 6 en Tauro, donde está mi Sol, y también tengo mi Mercurio. ¡Wow! Y también tengo mi Quirón. Pues tú tendrías facultades de medicina, de médico. Pero me da miedo. Me gusta. Bueno, lo que pasa es que Tauro es como más cómodo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pero mira, ahorita, o sea, tendrías facultades como para medicina estética, o sea, cuestiones de cosmetología, cosas de esas que ayudes a otras personas, ponerse en servicio. Porque Quirón tiene esa facultad de que Quirón tenía muchísimos atributos en la mitología griega, y una de estas era su capacidad para la medicina, y la medicina, la herbolaria. Entonces creo que estás cerrando. Oye, yo creo que me estoy cerrando. Sí, tengo que ver un canal acerca de eso. Entonces, es bien interesante saber qué tengo. Ahora, ¿por qué les digo que Virgo es como muy en el aquí y en el ahora, en el hacer, en el trabajar, en el cuidar el cuerpo, todo este rollo? Y se va al opuesto complementario, que es la casa 12, que es Piscis. Piscis es esta casa, la casa 12 tiene que ver con la gestación, con el útero materno. Ya me han hecho burlar que hay animado que el útero paterno. No, a ver, entiendan, la gestación, todos venimos de una madre, ¿no? De un útero materno. Entonces, de ahí, esa casa 12, tiene que ver con esto, con la gestación, con ¿se acuerdan el caminito del ser que dijimos? Sí. ¿No? Pero es como que empieza desde la 12, la 1, y recorre todo ese camino hasta llegar otra vez a la 12, que nos damos la atención a pasar Sí. a la 12 para volver a gestarme, y entonces pasar otros procesos para volver a nacer en el ascendente, y empiezo la casa 1, la 2, la 3. Entonces supone que esa casa 12 es como el principio y el fin. O sea, el fin, porque ya hubo un proceso evolutivo a lo largo de nuestra carta, pero también es el inicio de algo nuevo. Entonces, nos marca esta gestación que tuvimos. ¿Cómo fue la gestación? Yo puedo ver por los planetas que hay ahí, me doy cuenta, y en el que les digo, 97% de los casos coincide con el embarazo que tuvo la mamá del consultante, ¿no? De que sí, y yo soy un ejemplo brutal de cómo suceden las cosas y las posiciones planetarias ahí, ¿eh? Yo de verdad es tremendo. Y una vez que yo supe cómo se conformaba mi carta, pues sí busqué ayuda de una terapeuta que me explicara como por dónde empezar a buscar. Y ya cuando supe más o menos cómo estaba el asunto, fui con mi mamá, que afortunadamente vive, lo pude investigar,
Y la frase que me había dado la terapeuta con la frase que me dijo mi mamá fue exactamente lo mismo. Y de ahí se desarrolla, claro, este carácter tan ansiosito que les vengo manejando, ¿no? Tan de incertidumbre, porque fue un accidente que tuvo mi abuelo, el papá de mi mamá, que justo marca mi quirón antes de nacer, en la gestación, ¿no? Entonces, en Aries, que no es un accidente ni de mi mamá ni mío, pero del papá de mi mamá, que fue un accidente muy fuerte, en donde sí estuvo como su vida en peligro, su pierna, o sea, ¿no? Entonces mi mamá así lo dijo textual. Me dijo, no, los primeros 3 meses de embarazo de ti fueron, bueno, una incertidumbre horrible, muchísima ansiedad, miedo, acelere, ¿no? O sea, ¿tú crees que me dieron? Feo, ya, ¿no? Y luego nazco con el sol en casa 1, de, ¿no me viste entonces? Pues ahora me ves, ¿no? Entonces, ¿ves dónde viene como todo este tema? Sí. Ahora, ¿qué significa? El útero materno, la gestación, pero también significa la capacidad que tenemos para conectar con el gran espíritu, con Dios, con la naturaleza, con lo que tú sea que creas, ¿no? Tiene que ver con una parte muy inconsciente. Entonces, estas personas que nacen con el sol particularmente, que es la conciencia, en una casa del inconsciente, son personas que les cuesta muchísimo trabajo identificarse a sí mismas. Si coincide que en la casa 12, donde está su sol, es igual que su ascendente, y que un pedacito de su casa 1, pues más o menos se pueden identificar con la energía. Pero si no, como es el caso de mi hija, ¿no? Ella tiene el sol en Libra en casa 12 junto con Venus, pero ya su ascendente es Escorpio. Entonces, a ella le cuesta mucho trabajo, de pronto, verse como una Libra. Yo sí lo puedo ver y se lo trato de expresar, pero a ella le cuesta mucho trabajo. Luego, con un ascendente Escorpio que es muy confuso también, ¿no? Entonces, pero bueno, trato de en la medida de lo posible, de orientarla, y a todas las personas que tienen el sol, ya sea en casa 12 o en casa 8, y les cuesta trabajo identificar con su luz, porque pues no brilla ahí tanto, ¿no? Está bien interesante porque yo tengo mi casa 12 en Escorpio y también tengo Urano. Ok. Entonces, sí, de repente es como... Y mi mamá es escorpión. Ok. Es Escorpio, entonces sí como que hay... Hay cosas que, mira, mucha gente me dice, lo que pasa es que la astrología no funciona y tú te la pasas nada más buscando coincidencias. Pues ya, ahora sí que háganle como quieran, pero finalmente esas coincidencias coinciden y tienen un porqué. Ok, por ejemplo, tú con Urano en Escorpio, ¿qué nos habla? A lo mejor no sé si hubo una amenaza de aborto, si naciste antes de tiempo, si fue a lo mejor un embarazo inesperado, que hubo algo de miedo, algún problema, porque Escorpio, acuérdense que es primo hermano de Marte, entonces que hubo algún conflictillo por ahí. O sea, no sabemos, ¿no? Entonces, pero sí marca, por ejemplo, ese Urano que tú tienes ahí, habla de cambios, de velocidad, y la ansiedad que puedas manejar en esta vida, pues viene de ahí. Sí. Se gesta ahí, ¿no? Porque aquí ya nos vamos a meter a un tema que no domino más que lo necesario, que es la epigenética, que es lo que tiene que ver con la casa 12, de que ya científicamente comprobado está cómo las emociones de mamá influyen en el bebé. Y esto, pues, es quitarnos culpas como mamás de decir, es que la pasé re mal, y entonces ya se lo pasé a mi hijo. Bueno, claro, si yo hubiera tenido esa conciencia, a lo mejor hubiera cuidado ciertos aspectos de su vida. Sí. No lo tenía en ese entonces, para las que se van a embarazar, o pues que tengan esa conciencia. Pero es real, hace 5 años me fui a Cancún a un congreso de física cuántica y espiritualidad, y ahí conecté con una psiquiatra americana que ella hablaba justamente sobre la epigenética, porque ella es una descendiente de sobrevivientes del Holocausto judío. Entonces ella habla que le llamaba mucho la atención de por qué desde chiquita tenía muchísima ansiedad, e incluso esta ansiedad la llevaba a acciones repetitivas que pudieran ser muy obsesivo-compulsivo, ¿no?
Y yo de ahí me conecté, Carlos, porque yo lo tenía de chiquita también. Y yo no sabía de dónde venían. Y acabé en terapia, pero pues dibujo un arbolito y cositas así, ¿no? Entonces conecto con esta señora, me acerco a hablar con ella. Y ella decía que lo que pasa es que ella empezó a estudiar esto, primero medicina y luego psiquiatría, para poder entender, y se dio cuenta y luego se especializó en epigenética. Y justamente nada más fue como en la comunidad judía para ver por qué la descendencia de los sobrevivientes, muchos estaban manifestando los mismos síntomas que habían padecido sus papás, ¿no? E incluso abuelos. Sí. Y entonces ella empezó a estudiar, y es que claro, la emoción se transmite a través de la célula. Entonces es maravilloso. Por eso, una vez que ya tienes la información, que es lo que hacemos tú y yo aquí, informar a las futuras personas, papás y mamás, ¿no? Para que tampoco se obsesionen, pero que sí se preparen un poquito más a la hora de tener un bebé, ¿no? De decidir tenerlo, porque eso pasa. Entonces, esa responsabilidad afectiva de la que hablábamos en pareja, Sí. ¿no? También es en todas las áreas de la vida, porque eso se pasa y está comprobado científicamente. La epigenética funciona como una ciencia. Entonces, ve qué interesante, qué importante es poder saber qué me pasó en la vida, en la gestación, o para poder trasladarlo a mi casa 6, de cómo yo me voy a llevar a cabo mi cotidianidad. También dicen que la casa 12 tiene que ver con enemigos ocultos, con esta energía, pero a veces el enemigo oculto eres tú. Sí, definitivamente. Que no puedes ver ese potencial que tienes, o no ves que lo estás viendo, ¿no? Entonces, no nos vayamos a ver si me están haciendo, soy susceptible a brujería. No, yo no me meto en eso. Yo nada más parto de la idea de que tú eres tu propio enemigo oculto, porque no puedes identificar qué tienes. Yo tengo, en casa 6 tengo muchos planetas, y en casa 12 tengo a Venus, junto con Quirón, pero Venus en Piscis, Quirón en Aries. Entonces, ¿qué me hace un Venus en cualquier signo? En casa 12, ¿qué es lo que hace que idealicemos, que fantasiemos el amor? Tiene que ver con el dinero. Entonces también cuesta trabajo identificar el dinero como una energía palpable. Entonces, ¿ves cómo puedes rascar y rascar y nos podemos seguir de aquí horas? Y para hacer esto, Cris les puede ayudar, ya de manera personal con su carta astral, y que Cris pueda hacer esta interpretación. No sé si vamos a ver algo más de casa 6, casa 12. No, aquí creo que quedó ya muy claro, Sí, ¿no? Porque sí. son opuestos complementarios. Virgo tiene que ver con lo cotidiano, con el cuerpo físico, con la salud, pero Piscis tiene que ver más con lo espiritual, con lo etéreo, con esto que ya pasé por toda esta evolución para conectar con un ser superior, que es la casa 12. No necesariamente la tienes que tener en Piscis, pero tiene energía pisciana. Pues es importante revisar todo esto, y por favor contacten a Cris. ¿Tus redes, Cris? Estoy en Instagram y en TikTok como @CrisDuvernay. Y si quieren ahondar un poquito más o tienen alguna otra inquietud, pueden escribir a hijosdeafroditapodcast@gmail.com. Con esto estamos cerrando el episodio con todos los planetas. Todavía vamos a tener un episodio dando como un cierre general a todo esto. Exactamente, pero ya terminamos con las 12 casas en opuestos complementarios, como espejo. Qué gran temporada, de verdad. Si todavía queda alguna duda, si todavía no comprenden esta cuestión de las casas, porque sí, obviamente hablamos desde nuestro expertise de Cris, ejemplos míos, más o menos cómo es que funciona, porque de repente dicen las casas, pues eso qué, eso a mí que no, tiene muchísimo que ver, porque son todos estos escenarios en donde se encuentran cada uno los signos y además sus planetas. Así es. Pues Cris, muchísimas gracias por este gran episodio. Nos vemos en el próximo para dar cierre a la temporada. Así es, gracias a todos. Un besito. Bye.